Hola traders, lunes 9 de enero, parece que el año va por fin tomando ritmo, empieza a entrar el volumen y la tendencia en la renta variable. Ante un inicio de año en el que se percibe cierto optimismo, parece ser que la economía real está aguantando la subida de tipos tan agresiva e histórica que hubo durante el año 2022. Se empieza a percibir, por lo tanto, los primeros movimientos del año que podrían ser los que marquen las tendencias de los próximos meses, ¿no? Estamos viendo cómo unas bolsas europeas están teniendo una tendencia clara, cómo la bolsa americana, aunque con retardo, parece que podría querer seguir a las bolsas europeas, bolsas asiáticas que empiezan a mostrar también síntomas de fortaleza, un oro y un cobre que están ya en tendencia alcista y un dólar que parece que no va a estar tan fuerte y que más bien empieza a debilitarse, especialmente frente a algunas monedas, otras divisas como pueda ser el euro, la libra o el yen japonés. Vamos a ver todo esto, pero antes de continuar os pido que os suscribáis al canal y pulséis en la campanita para que os avisen todos los lunes cuando se suba el próximo vídeo. Recordar todos los lunes aquí en el canal de IG y además si os gusta el análisis, para saber que os está gustando, pulséis en me gusta. Vamos allá, comencemos con el calendario de noticias para ver qué es lo que ocurrió la semana pasada. Nos vamos a centrar en lo más importante de la semana pasada. Yo creo que lo más importante en lo que deberíamos centrarnos en el martes de la semana pasada. Quisiera destacar de la semana pasada dos datos importantes, ambos relacionados con el PMI, que es la encuesta de sentimiento de mercado, concretamente la del Reino Unido y la de Estados Unidos, porque así como hemos visto que los PMIs en Europa empiezan a dar señal ya de que se están dando la vuelta, y lo he ido comentando en vídeos pasados, todavía el del Reino Unido no está mostrando eso, todavía se muestra muy bajista, y el de Estados Unidos, el PMI manufacturero final, tampoco se ha dado la vuelta todavía, es más, parece que está profundizando en su caída. Recordar que tenemos que distinguir siempre, tenemos que separar lo que es el análisis de la economía real de lo que es el análisis de la economía financiera o de los mercados financieros. Normalmente los mercados financieros reaccionan mucho antes que la economía real. Es decir, podríamos encontrarnos con que todavía hay pesimismo en determinadas áreas de la economía, en determinados sectores, pero, o incluso que hay pesimismo general, pero cómo el dinero empieza a entrar en los mercados financieros y empieza a tomar posiciones, y eso queda siempre reflejado en los gráficos. El dinero no puede entrar en los mercados financieros sin que se noten las cotizaciones, sin que lo note el análisis técnico. Por eso el análisis técnico es tan interesante, para anticipar lo que puede ocurrir en los próximos meses. Y ese tipo de análisis es precisamente el que llevo aquí, en este canal. Bien, volvamos con el calendario y, bueno, comentado ya, PMIs en Reino Unido y Estados Unidos todavía no muestran signos de estar dándose la vuelta. El miércoles tuvimos, yo creo que tenemos que destacar, bueno, además también de que en Estados Unidos salió otro PMI que insiste en la misma línea, y es que todavía no muestra una vuelta en ese sentimiento, pero el dato más importante o la información más importante que salió ese miércoles fueron las actas de la Fed en Estados Unidos, de la Reserva Federal, y en ellas se destacó que todos los miembros están de acuerdo, todos los miembros del board, todos los miembros de la Junta de la Fed están de acuerdo en frenar la subida de tipos, en que sea menos agresiva. Lo podemos ver en esta noticia de Reuters. La Fed quiere más flexibilidad en los intereses a medida que la inflación sigue en el foco principal, ¿no? Es decir, parece ser que una vez que se les ha pasado o se nos ha pasado a todos el susto de esa subida fuerte de los niveles de inflación, del nivel al que crecen los precios, y esa subida fuerte de tipos de interés como consecuencia o reacción de los principales bancos centrales, especialmente la Fed, que fue la que subió los tipos más rápidamente, los bancos centrales y concretamente la Fed, que suele ser quien lidera este tipo de movimientos, empiezan a decir, a ver, parece que la inflación ya está dándose la vuelta, parece ser que la economía por el momento está aguantando, no han crujido los huesos todavía de la economía, y por lo tanto podemos estar ante un escenario de
no tener que subir los tipos tan rápidamente, de que queden todavía alguna subida de tipos adicional, de poca magnitud, algún cuartillo de punto adicional, pero no mucho más. Eso el mercado se lo está tomando con optimismo, se está reflejando en los gráficos y veremos en esos gráficos que ese optimismo parece indicar nuevas tendencias alcistas en renta variable y en otros activos, ¿no? Entonces, cambio totalmente de escenario de lo que veníamos hablando en octubre y en noviembre sobre miedo a recesión. Parece ser que esos miedos poco a poco están quedando despejados y además también se ve en los datos de empleo, que también comentaremos los datos de empleo que se esperan para esta semana y que hemos visto también de la semana pasada, ¿no? El viernes de la semana pasada, los primeros datos de empleo del año en Estados Unidos en realidad fueron los de diciembre del 2022, pero niveles de empleo históricos en cuanto a fortaleza, ¿no? Bien, más cosas que hemos estado viendo la semana pasada fueron, bueno, ya lo he comentado, los datos de empleo en Estados Unidos. Fijaos, 3,5% nivel de desempleo en Estados Unidos. Esto es lo que los economistas llamamos paro friccional, es decir, es muy difícil conseguir un nivel de desempleo por debajo de ese. Se considera prácticamente pleno empleo porque siempre hay un porcentaje mínimo de gente que está en el proceso de cambiar de empleo justo cuando se realizan las encuestas. Eso se denomina paro friccional o desempleo friccional y parece que estamos ahí en esos niveles, tanto en Europa, que estamos en el 6,5%, como en Estados Unidos, que está en el 3,5%, ¿no? En Europa hay otras dinámicas de empleo que hacen que el paro friccional, sobre todo lo relacionado con las subvenciones al desempleo, que hacen que el paro friccional tenga tasas más altas, pero en todo caso estamos en un ciclo muy potente de empleo, a pesar de esa subida fuerte de tipos de interés, ¿no? Esta semana, vamos a centrarnos ya en esta semana, cerramos el calendario de la semana pasada y hoy hemos tenido, precisamente hace muy poquito, el dato de empleo en Europa y fijaos, este es el dato de desempleo. Fijaos qué tendencia más buena, establecido ya en niveles muy bajos, incluso mejorando los datos anteriores de meses anteriores, que estábamos un poquito más arriba, en torno al 6,6%, y ahora estamos en el 6,5%. En estos niveles ya es muy difícil que siga mejorando, por lo que comentaba el paro friccional, por lo tanto se puede considerar que en Europa tenemos prácticamente pleno empleo. No así, evidentemente Europa es muy heterogénea, hay economías muy diferentes, tenemos una Alemania con tasas mucho más bajas, pero la media se lo cargan países del sur de Europa, como puede ser España, donde los niveles de desempleo siguen siendo excesivamente altos por cuestiones que aquí no toca discutir, pero que estropean la media, ¿no? Estropean la media y una media, por lo tanto, el 6,5 en Europa es una media bastante buena, ¿no? Lo importante ahí para no quedarse, como las medias quedan estropeadas, quedarse con las tendencias. Si vemos que la tendencia de empleo en España sigue siendo buena, la tendencia de empleo en Europa sigue siendo buena. Por lo tanto, si a eso le unimos que venimos de un ciclo de fuerte ahorro, fuerte estímulos económicos, políticas monetarias expansivas post-COVID y pre-COVID, parece ser que eso está haciendo que la economía real aguante y que la subida de tipos se haya podido aguantar bien sin que pues eso, ese encarecimiento del crédito y de las hipotecas por el momento esté haciendo daño a la economía. Más cosas en las que nos tenemos que fijar esta semana es la inflación un dato de inflación que sale en Japón, que puede parecernos poco importante, pero lo es, y es un índice de IPC que sale para la zona de Tokio. Recordemos que Tokio es una ciudad increíblemente poblada, con muchísimos millones de personas que viven allí, y allí se analiza el IPC en esa zona como posible dato adelantado de lo que puede ocurrir en el resto del país, ¿no? Y por su enorme peso en el resto de la economía japonesa, ¿no? Entonces, quiero destacar que la inflación en la zona de Tokio ya se espera que esté más cerca del 4% que del 3%, y vemos esa tendencia a crecer, ¿no? Esa es la razón por la cual el Banco de Japón en semanas pasadas ha manifestado su interés en ir aumentando, y además ha tomado medidas al respecto, de ir endureciendo la política monetaria
subir los tipos de interés del Banco de Japón y eso provocó una inicial caída en la bolsa japonesa, pero luego veremos en el gráfico que llegado a un determinado nivel del Nikkei, a un determinado nivel de soporte, parece que está aguantando bien la bolsa japonesa y podría iniciar un movimiento alcista una vez que el mercado des cuenta de cuánto puede ser esa subida de tipos, ¿no? Más cosas a vigilar esta semana. Bueno, yo creo que ya nos tendríamos que centrar en el dato del jueves del IPC en Estados Unidos. Recordar lo que acabo de decir. La Fed va a estar muy pendiente de ese dato de inflación. La inflación es lo que va a determinar si se suben más o no se suben más los tipos. Si sigue esa tendencia a tener controlada la inflación, como vemos en este gráfico de aquí, donde se ve que la inflación se estaría dando la vuelta y hay muchos indicadores que parecen indicarnos que efectivamente la inflación empieza a estar controlada, pero ojo, la inflación empieza a estar controlada. Ahora la siguiente cuestión es ¿en qué nivel se va a quedar? Porque una vez que sube la inflación subyacente, sabéis que hay dos tipos de inflación o de apellidos respecto a la inflación. La inflación general, que es la que tiene en cuenta prácticamente todo, y la inflación subyacente, que quita determinadas materias primas o coste de la energía y demás que pueden estropear la media, ¿no? Por ser más erráticos, ¿no? La inflación subyacente es la que de verdad preocupa a la hora de medir la inflación, ¿no? Porque es la que te va a marcar el suelo. Pues bien, la inflación subyacente está en duda para el año 2023 porque cuando los precios suben se da un efecto y es que salvo que la competencia en un determinado sector o en una determinada economía sea muy potente y haya incentivos para que los creadores de productos o servicios, la gente que ofrece productos y servicios, la gente y empresas, en un entorno de competencia se vean incentivados a bajar precios para seguir manteniéndose competitivos, salvo que eso se dé, la inflación subyacente se muestra reticente a ir bajando. Dicho de otra manera, una vez que las empresas se acostumbran a un determinado nivel de precio y el consumidor sigue aceptando ese nivel de precios, se van a mostrar reticentes a bajar los precios porque esos precios les está dando beneficios y están demostrando que se sigue comprando. Es decir, si no se produce una caída importante en el consumo, si no se produce una competencia importante en determinados sectores, los creadores de productos y servicios no van a querer bajar los precios a los que han tenido que subir durante estos periodos pasados, que además les ha provocado que se reduzcan sus márgenes de beneficio, que hayan tenido que absorber en ciertos momentos esas subidas de precios de sus materias primas para no transferirlas al consumidor final y por lo tanto quieran recuperar esos beneficios ahora, ¿no? Dicho de otra manera, la inflación subyacente en entornos que no son muy competitivos o sin un consumo en decaimiento, se puede mostrar reticente a bajar, ¿vale? Creo que ha quedado suficientemente clara la idea y esas son las preguntas que nos estamos haciendo de cara al 2023. ¿Hasta cuándo va a bajar? ¿Hasta cuánto va a bajar la inflación subyacente? ¿Veremos inflaciones en torno con una velocidad de crucero en Estados Unidos en torno al 5% o por debajo del 5%? En todo caso, lo que parece claro es que durante bastante tiempo va a quedar muy atrás aquellos niveles de inflación o incluso tipos de intereses reales negativos que hemos tenido en años anteriores, ¿no? Con inflaciones muy bajas, ¿no? O incluso deflación en algunos casos, ¿no? Bien, más cosas a vigilar. Esto ha sido el jueves. El viernes tendremos que estar pendientes. Vamos a quitar esto. El viernes yo personalmente estaré pendiente de los datos del PIB en el Reino Unido. El Reino Unido está sufriendo mucho con el post-Brexit. Toda esta crisis o aparente crisis o amago de crisis que se ha dado por la subida de tipos de interés, en su caso se ve agravado por el Brexit. Tienen que digerir todo con lo que el Brexit les está causando. Algunos expertos estiman que hasta un
un 25% es toda su capacidad de producción del PIB en los próximos años, se verá detraído de la economía por todas esas ineficiencias que causa el Brexit, por esa pérdida de competitividad, aranceles y gastos enormes que está produciendo el Brexit confirmado. Y por lo tanto van con el freno de mano echado. La economía británica va con el freno de mano echado y esa recuperación es más lenta. Por eso vemos unos PMIs mucho más negativos en el Reino Unido y por eso es probable que veamos unos PIBs no tan buenos como en Europa o como en Estados Unidos. Ahora bien, veremos que su renta variable está tomando posiciones alcistas, es decir, parece que el dinero fuerte, las manos fuertes, están descontando que podamos estar en un inicio de ciclo alcista, un nuevo ciclo alcista en la renta variable en el Reino Unido, porque estamos cerca de los máximos históricos en el Reino Unido, ¿no? Más cosas a vigilar esta semana. Deberíamos fijarnos en esta encuesta de sentimiento de mercado para ver qué es lo que ocurre. Es decir, no deja de ser una encuesta de sentimiento de mercado en Estados Unidos, pero en este caso de consumidores. A diferencia de los PMIs, que están orientados, son encuestas que están orientadas a compradores, a profesionales, a jefes de compras, este PMI no se llama así, PMI, pero está más orientado a los consumidores, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que en el mundo, el consumidor sí que ya está empezando a manifestar una cierta vuelta. Fijaos cómo el suelo está aquí y en este último periodo pues parece que estaría en recuperación, pero deberíamos verlo en los próximos meses cómo va subiendo para que quede confirmado que el consumo bueno, pues el ánimo a consumir, no que el consumo se esté recuperando, el ánimo a consumir se esté recuperando, ¿no? Porque el consumo en Estados Unidos, salvo la compra de vivienda, que no es consumo como tal, no se ha visto afectado, ¿no? Ahora bien, veremos el encarecimiento de los créditos al consumo, el detraimiento de ahorro durante estos últimos meses, cómo afecta al consumo a lo largo del 2023, pero todo parece indicar que no le va. Ah, y el desempleo, es decir, si se produjera un repunte en el desempleo, el consumo se vería afectado. De momento el desempleo no está mostrando eso y por lo tanto es de esperar que el consumo se mantenga fuerte en Estados Unidos y en Europa. Vamos con el gráfico ya. Empezando con Estados Unidos, quisiera destacar que en Estados Unidos la semana pasada estuvimos comentando que todavía, tened en cuenta que la semana pasada el vídeo lo hicimos antes de que llegara el volumen tras el parón de fin de año, ¿no? El volumen ya ha llegado en estos momentos y especialmente a partir de esta tarde, pero sobre todo a lo largo de la semana pasada, el volumen ya ha llegado totalmente a los mercados. ¿Y qué nos está diciendo la llegada del volumen? Pues nos está diciendo que, fijaos, este es el SP500 que ha roto el rango navideño y está queriendo iniciar un impulso alcista. Hoy va a ser clave, vamos a verlo mejor en gráficos de una hora, ¿veis? Aquí se ve este movimiento alcista, ¿vale? Y hoy será clave ver si con la apertura americana se confirma lo que los futuros europeos nos están trasladando, y es que podría ser una jornada alcista. Si fuera una jornada alcista, la primera zona a atacar sería el nivel 4000, que coincide con la línea de tendencia bajista o la directriz bajista de toda la corrección del SP500 junto con, bueno, básicamente la directriz bajista y alguna otra media móvil que está en ese rango, en esa zona. Si alcanza el 4000, va a ser muy interesante ver cómo reacciona el SP500 una vez alcanza el 4000. Porque si supera el 4000, el siguiente nivel a vigilar sería el 4100, este nivel de aquí aproximadamente, que en mi opinión, si lo rompiese, sería el final, indicaría técnicamente el final de toda la corrección del 2022 y por lo tanto el inicio de un ciclo alcista de la renta variable americana, es decir, una tendencia alcista. El Nasdaq va muy por detrás en esto, perdón, vamos aquí al Nasdaq. El Nasdaq va muy por detrás
se está mostrando también alcista, pero lleva mucho retraso en esa recuperación porque el Nasdaq, como sabéis, recoge la valoración, recoge la cotización, es un índice de tecnológicas y las tecnológicas están muy penalizadas en entornos de subidas de tipos de interés por los métodos de valoración de este tipo de activos, ¿no? Entonces, está muy cerca de los mínimos de la corrección, pero queriendo romper ese rango de Navidad también y con un posible primer objetivo a esta zona de aquí, que estaría en torno al 11.600 aproximadamente. Vamos con la bolsa europea, que está realizando un movimiento sumamente interesante. Fijaos, esta es la bolsa alemana, toda la corrección del 2022, inicio de una primera onda, muy sobrecomprado, corrige a cerca del 38% y un nuevo ataque a máximos que está rompiendo y además lo está rompiendo con fuerza, con optimismo y ahora mismo en el 14.600 en el momento de grabar este vídeo. Es decir, la bolsa alemana, ya estuvimos avisando a la hora de grabar el vídeo de la semana pasada que podría realizar un ataque a máximos en breve y eso es lo que está haciendo. Está atacando los máximos y cerca de romperlos o prácticamente rompiéndolos. Es decir, nos muestra fortaleza en la bolsa europea en estos días. Si se confirma esta rotura, si termina rompiendo, tendríamos ya confirmada la fase inicial de esta tendencia alcista. Impulso, corrección, impulso. ¿Vale? Así que creo que estamos en un momento clave en las bolsas europeas que se está manifestando. Voy primero a España y luego iré al Reino Unido. Se está manifestando también en otras bolsas, en el resto de bolsas europeas. Fijaos la bolsa española, impulso, corrección, impulso, en este caso sí, claramente realizando nuevos máximos. Tendencia alcista de medio plazo, por lo tanto, en el IBEX 35, que le podría llevar al nivel 9200, que está aquí situado, pero antes deberá superar un nivel psicológico muy importante, que es una resistencia, que es el del 9000. Voy a marcarlo aquí con vosotros, perdonad. Este nivel va a ser clave. Deberá superar primero este nivel, el 9000. Evidentemente no lo va a hacer en línea recta, tendrá que avanzar, retroceder y atacar en algún momento, pero con alguna corrección que sanee este impulso tan sobrecomprado de inicio de año antes de romper el 9000 y de intentar atacar el 9200. El 9200 va a ser un nivel muy importante, antes de ver una tendencia alcista clara. Vamos con el Reino Unido, donde vemos que este es el máximo histórico del Reino Unido. Toda esta resistencia que venía, que no era capaz de superar desde el 2019, con todo el proceso del Brexit y demás, pero fijaos lo que está ocurriendo con el FTSE del Reino Unido. Fijaos. Avance, retroceso, avance y rompiendo con optimismo, con cierta fuerza, estoy en gráficos diarios, ese nivel. Es decir, veo fortaleza en el FTSE. Viene fuerte, está atacando máximos históricos. Lo vamos a ver en semanal, esos máximos históricos, mucho mejor. Aquí los veis, ¿vale? Los está atacando. Y eso es curioso, como comentaba, teniendo en cuenta que los datos que vienen de su economía son de más debilidad que en el resto de economías. Pero el dinero podría estar entrando en la renta variable británica también como oportunidad, porque las valoraciones son más favorables y porque al final tú no inviertes, los inversores, el dinero fuerte de largo plazo, no invierte para los próximos días, invierte pensando en años. Y por lo tanto, si se empieza a ver una posible recuperación en el medio y largo plazo, pues podría ser buen momento para entrar para aquellos inversores de largo plazo, ¿no? Vamos a ver Japón, Asia. Fijaos, esta es la caída de la subida de tipos que os comenté. No tanto subida de tipos como endurecimiento de la política monetaria del Banco de Japón. Y fijaos cómo al llegar a este nivel se produce una vela, esta vela de aquí, que es una vela de rechazo de martillo justo en este nivel, un nuevo ataque a mínimos e inmediatamente una vela fuertemente alcista y la vela de hoy que ha sido alcista con el cierre ya del mercado de Japón en estos momentos,
Hoy ha sido festivo, hoy no, la semana pasada, el lunes fue festivo en Japón, hoy no ha sido, a ver, vamos a verlo. Aún así, sí, efectivamente, hoy ha sido festivo en Japón, aquí lo veis, quizá de ahí que esta vela haya sido más débil de lo habitual, pero incluso con toda esa debilidad ha sido alcista. Será interesante ver mañana cuando reabra el mercado de Japón si se confirma este movimiento, pero para mí esto es síntoma de fortaleza en el corto plazo. Vamos a ver China. En China están pasando cosas muy importantes. En China hemos visto el final de la política COVID-0. Imaginaos un país tan grande, con ya una clase media muy importante, muchos millones de chinos que forman esa clase media y que tienen capacidad de consumo, capacidad incluso de viajar, capacidad de ocio, que se mantienen retenidos por las políticas de COVID y que de repente, ¡pum!, comienzan a levantar esas restricciones. Es verdad que nos están llegando noticias de allí preocupantes sobre el COVID, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú levantas de golpe, como han hecho ellos, y no poco a poco, como se hizo en las economías occidentales, cuando levantas las restricciones de golpe, pues evidentemente las cifras de contagiados pues se van a disparar, ¿no? Y más en un país donde todo, a cualquier cifra hay que añadirle varios ceros porque todo es a lo bestia, todo es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, cuando ahí lleguen cifras de contagiados y de fallecidos por el virus, por el COVID, esas cifras van a parecer muy altas, pero hay que verlas en términos relativos respecto a su economía. Con esto lo que quiero decir es que que no nos dejemos distraer por las noticias negativas que están llegando respecto al COVID de China, porque una vez que se libera toda esa capacidad de consumo de su clase media, que empiezan a viajar, que empiezan a consumir ocio, servicios y productos, su economía se va a dinamizar. Además, han estado ahorrando durante este tiempo. Con lo cual, es muy probable que veamos un boom en la economía china en los próximos meses y una recuperación que arrastre al resto de economías de la zona, ¿no? Que arrastre a Corea, que arrastre a Australia, que arrastre incluso a Taiwán, ¿no? A pesar de ese conflicto político que hay entre las dos Chinas, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es analizar el gráfico, y cuando analizamos el gráfico lo que estamos viendo es que toda esa corrección que se produjo desde inicios del 2021, toda esa corrección de la bolsa china, de repente tiene una rama alcista, tuvimos otra rama alcista aquí tuvimos una rama alcista pero muy correctiva, esta quizá fue la más parecida, y para ver si esta rama alcista va en serio o no, tenemos que ver si termina superando la corrección del 61.8. Me voy a acercar ahora para verlo mejor. Vamos a verlo ahí. Si este nivel 61.8 retroceso de Fibonacci lo termina superando. Si lo supera, querrá decir que esta rama va en serio, que no es únicamente una corrección de todo este movimiento bajista para luego iniciar movimiento bajista. Si perfora ese 61.8 de forma clara y decidida, tendríamos ya posiblemente un inicio de tendencia alcista en la bolsa china. Así que creo que es interesante contar y lo iremos siguiendo. Vamos con las divisas. Y estamos viendo un dólar, este es el dólar index, todo el rango de diciembre, ahora mismo en mínimos de ese rango. Hubo, parece, un inicio de movimiento alcista que fue parado y ahora mismo sigue en mínimos de este rango. Creo que es más interesante verlo en comparación con otras divisas clave como puedan ser el euro. Fijaos, el euro, tras toda esta caída, corrección, 61.8 de corrección, rango navideño, inicio, ¡pum! Y ahora visitando el rango, en la parte alta del rango, ¿no? Está relativamente fuerte el euro dólar en estos últimos días. Fijaos, hay que acercarse un poco más. Voy a verlo en gráfico de 4 horas para que lo apreciéis mucho mejor. ¿Lo veis? Movimiento alcista, ligera, muy leve corrección y ataque a máximos, ¿no? Por lo tanto, el escenario más probable ahora mismo con el euro dólar es que se van a quedar muy atrás ya niveles tan bajos en el euro dólar como la paridad está aquí. Ese escenario ahora mismo no es nada probable y es mucho más probable
un entorno de rangos en torno a estos niveles. Esto ahora mismo es lo más probable. Algo parecido con la libra dólar. Un pelín más débil, porque fijaos está en una parte más baja respecto al euro, no es de extrañar puesto que su economía no va tan, pues tiene retos más importantes, pero por correlaciones lo más probable es que se mantenga también en esos niveles. Mucho más claro el movimiento del yen, donde vemos avance, corrección, avance, corrección, avance, corrección, avance, corrección, y fijaos, cada avance ha sido menos potente. ¿Lo veis? ¿Veis la longitud de cada avance? Cada vez ha sido menos potente. Es decir, está perdiendo impulso el dólar yen, impulso bajista. Está perdiendo fortaleza el yen en estos momentos. Salvo que nos encontremos con sorpresas que suelen abundar por parte del Banco de Japón, que le gusta sorprender a los mercados, salvo que nos encontremos con sorpresas y por lo tanto subidas de tipos más fuertes de lo esperado por parte del Banco de Japón, es probable que estemos alcanzando una zona de equilibrio del dólar yen para las próximas semanas, ¿vale? Tenemos, creo que es la semana que viene, este es el calendario de la semana que viene, tenemos en Japón salida de tipos, a ver, ¿dónde está? Aquí está. El miércoles de la semana que viene, miércoles 18, tenemos salida de tipos en Japón. Vamos a ver si no hay sorpresas. Es posible que el mercado esté esperando al día 18, quedan 9 días, para ver qué es lo que ocurre. Si sube tipos o siguen apretando las tuercas, cosa bastante probable, por otro lado, es posible que tengamos un nuevo impulso bajista en el dólar yen. Mientras tanto, vemos pérdida de impulso. Vamos con, bueno, criptos no voy a comentar nada porque sigue muy parado. Vamos con materias primas que nos ofrecen algo más interesante de análisis. Se ha detenido esa tendencia alcista de corto plazo en el crudo, corrección potente y ahora mismo más un escenario de rangos en estos niveles. Recordad que estamos teniendo un invierno suave en el hemisferio norte, bueno, al menos en Europa, que es no tanto en Estados Unidos, pero sí en Europa estamos teniendo un invierno suave, menos consumo de petróleo y de gas, y de momento pues el crudo está en el 76. Vamos con gas natural, que sigue el desplome en los niveles del gas natural, muy bajista, mucho ruido geopolítico todavía, aspecto técnico que lo hace muy difícil de analizar y sigue en caída libre de momento. Bueno, no tanto caída libre, pero en caída fuerte. Vamos con el oro, que fijaos, este es el aspecto del oro desde el 2018. Fuerte tendencia alcista, movimiento lateral, nuevo ataque máximos y toda la caída del 2022. Fijaos que esta caída en términos relativos respecto a todo el movimiento del 2018 es una caída relativamente pequeña y un nuevo inicio de movimiento que le ha llevado a romper el nivel 1800. Vamos a acercarnos más para verlo mejor y vemos ese impulso alcista, corrección, nuevo ataque al 1800, que es un ataque más sucio porque todo el rango navideño fue un rango alcista para el caso del oro, pero una vez que pasa el rango navideño vemos un fuerte impulso y nuevo ataque a máximos, es decir, ahora mismo el oro está muy alcista. Es muy posible que nos vayamos a encontrar en los próximos meses un ataque a máximos en el oro. Es preferible para aquellos inversores de oro de largo plazo esperar algún tipo de corrección, porque ahora está ligeramente sobrecomprado. Pero de momento tenemos tendencia alcista en el oro. Semana pasada vimos cómo fallaba el ataque a esta resistencia en el cobre. Y comentaba que tenía que romper este nivel para iniciarse tendencia. Pues bien, la ha roto ese nivel y ahora mismo ya tenemos esa tendencia alcista en el cobre, que podría ser, que es bastante probable que sea el inicio de la tendencia alcista que nos podría dar el cobre a lo largo del 2023. Recordemos que el cobre tiene ciertos desajustes entre oferta y demanda, se espera que esos desajustes continúen a lo largo del 2023 y los años siguientes, y también se considera el cobre como un indicador adelantado de lo que puede hacer la economía real en los próximos años, porque es una materia prima muy importante en la fabricación de muchos elementos, y por lo tanto
puesto que se empiezan a despejar las dudas sobre la crisis de la economía real y se empieza a hablar de un fuerte crecimiento de economías emergentes asiáticas, como puede ser China, como puede ser la India y demás, Tailandia, Vietnam, Malasia, pues es muy probable que los fundamentales nos estén indicando una tendencia alcista en el cobre y el análisis técnico comienza a apoyar esa tesis. Así que muy atentos al cobre durante este año. Bueno, espero que os haya gustado el análisis un poquito más extenso porque han pasado cosas interesantes. Recordad darle a me gusta si os ha gustado el análisis y suscribiros al canal y pulsad en la campanita para que os avisen el lunes que viene. Recordad todos los lunes aquí en el canal de IG. Un fuerte abrazo a todos y feliz semana. Hasta luego.